Bueno, tenemos el primer concepto de aproximación a lo que es la elaboración de matrices per se. No sé si se logra ver todo, conforme el audio también, por favor. Todo correcto, ingeniero. Muy buenas con todos, ¿se logra ver bien, por favor? Sí, bueno, listo, empezamos la clase. En lo que es la elaboración de matrices per se, vemos como una primera aproximación referente. Ya, ok, María Julia, muchas gracias. Vemos en la primera aproximación lo que es en cuanto a lo que afirma esta prestigiosa Universidad Nacional del Estado, donde ha hecho buenos trabajos de lo que es en materia de minería, en materia de lo que es auditorías, también hay muy buenos profesionales, muy buenos colegas, y como parte de una tesis que se llegó a implementar ahí en esta minera, como autor también Don Elmer, y mira cómo en el nombre, identificación de amigos y medidas el significado de lo que es mediante el cual se identifica, ¿no? Y se evalúan lo que es los riesgos que pueden generar y es considerada la columna vertebral del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Y su correcta aplicación depende el éxito o el fracaso de riesgos laborables en empresas. Bueno, entonces esto se dio en empresas, ¿no? Lo nombra a validar, presentarlo, de la manera que una matriz per se, una vertebral, ¿no? Sin una correcta implementación de una organización no va a tener los puntos fuertes, no va a estar metida dentro de evaluación de lo que es o accidentes. Entonces vemos que de alguna obviamente este proceso mediante el cual vamos a ir estudiando, analizando, en cuanto también a la política de seguridad y a la metodología de incidentes fatales, ¿no? Entonces vemos cómo el grado de importancia que se le da, ¿no? Según este análisis que hizo este ingeniero, en cuanto a lo que se le considera que depende, obviamente, el éxito de una organización. Pero ahí, ¿cómo le dan el grado de importancia debida a su nombre, ¿no? En este caso, obviamente porque me determina prácticamente una matriz y per se, el grado de importancia que, obviamente, vamos a auditar una matriz per se, ni siquiera la actualizan, y lo priorizan los temas de formatos, el tema de registros, etcétera, etcétera, pero no una matriz per se que es casi el punto fundamental en cuanto a hacer o implementar lo que es la normativa ISO 45001 o en su defecto la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de 29783, ¿no? Entonces, en grado de la matriz per se es un grado fundamental y de máxima importancia y se considera como la columna vertebral, ¿no? Hay profesionales, auditores que consideran como una columna vertebral en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. La siguiente me va a mostrar. Esta diapositiva me está tomando como referencia a lo que son los controles, ¿no? Jerarquía de controles de riesgo. No sé si ustedes han llevado, no sé si en tengan una aproximación a ello, ¿no?
frente a la jerarquía de controles de riesgos. Y como vemos en primera instancia, ¿no? Lo que son, bueno, las palabras en inglés, ¿no? Lo que es most effective, o sea, el grado más efectivo, y el least effective, ¿no? El grado menos efectivo de un control, lo que es un control de jerarquía. Ahora vemos que es control en lo que es este elemento personal, ¿no? Como las siglas, ¿no? Worker, ¿ok? Elementos de personal. Luego está lo que es los controles administrativos que son propios de la misma organización, donde también recae un papel fundamental en el grado de la responsabilidad que tienen, ¿no? ¿Se escucha entrecortado, Diana? A ver, voy a subir el audio, o si no le quito lo que es la videollamada, el video, perdón. Ya, ahora vamos a ver. Me indican, por favor, si se escucha entrecortado, por favor. Ya, ok, perfecto, José Luis. Luego está lo que es la ingeniería de control, y en este caso, ok, María Julia, me indicas porque he cortado lo que es el video para que se escuche mejor. Luego se indica lo que son la ingeniería de control, luego, obviamente, sustituir el elemento, obviamente, que está causando lo que es el riesgo, y luego se hace lo que es la eliminación, que es el grado más, digamos, extremo que se va a tomar en cuanto a eliminar, obviamente, lo que va o lo que está generando el riesgo. Ahora bien, esta jerarquía de control tiene que ser usada en todas las organizaciones. Por ejemplo, cuando tú vas a una minera o cuando vas a una manufacturera o una planta procesadora, un ejemplo puntual, por ejemplo, tú vas y existen lo que es para material particulado, por ejemplo, cuando hay descargas de minerales en camiones, por ejemplo, y no ponen la tolva de seguridad en los camiones, de repente la misma segrega o elimina partículas, obviamente menores a 10 micras, que son imperceptibles casi por lo que es el sentido de la vista del ser humano, digamos, ese material particulado tiende a lo que es ingresar a nuestros alvéolos pulmonares, ¿no? Mediante la respiración, donde existe lo que es una bioacumulación con el tiempo, cuando uno trabaja en minería o en otra empresa relacionada, cementeras, digamos, y se va bioacumulando dentro del organismo. ¿Qué cosa, según la jerarquía de control de riesgos, cómo nosotros como ingenieros implementaríamos ello? Primero, elementos de protección personal, en lo que es la primera línea de control. Pondríamos que mascarilla, full face, casco de seguridad, etcétera. Luego de ello, administraríamos lo que es los controles administrativos, ¿no? Control administrativo, ¿qué cosa es? Por ejemplo, echar la inducción o de repente armar horarios donde, digamos, no haya tanta polución, etcétera. Luego, ingeniería de control, donde existen las mangas de lo que es seguridad en caso exista mucha polución de contaminantes, ¿no? Unas mangas de seguridad que obviamente absorben material particulado antes de que pueda segregarse o dispersarse dentro de la atmósfera en que estamos trabajando. Y el penúltimo caso está la sustitución, ¿no? ¿Cómo sustituyo ese material particulado? Pero ahí entra ya temas más de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, el uso de otras materias primas, el uso de equipos más sofisticados y más costosos que tienden a sustituir la contaminación de material particulado, ¿no? Y el otro caso sería eliminar, ¿no? Que es eliminar este proceso que se encuentra de esta generación de partículas, que es el grado más extremo y en el cual nuestro negocio ya figuraría, obviamente, dentro de un proceso que se elimina, ¿no? Y eso es a lo que no se quiere llegar. ¿Cómo el control va de un grado mínimo efectivo a un grado más efectivo o most effective, ¿no? Dentro de la pirámide de jerarquía de control de riesgo, ¿no? Vemos acá también que también, por ejemplo, existe lo que son la contaminación acústica o el uso de paneles acústicos, ¿no? Lo que son para proteger, obviamente, el sentido del oído, ¿no? Auditivo, dentro de la contaminación sonora que va por encima, obviamente, por la normativa en residenciales o en industrias, por arriba de los 80 decibeles hasta llegar hasta los 100 decibeles en caso de paraderos, ¿no? Por ejemplo, dicho aparte, hicimos un estudio hace unos meses por generación de contaminación acústica en Santa Anita, digamos. Y entonces llegamos a decibeles de contaminación acústica sobre 100 decibeles en varios paraderos de ello. Entonces vemos que las personas que se encuentran ahí están prácticamente poco a poco
lo que es la contaminación acústica y los desórdenes y los problemas que van a coadyuvar eso, con el tiempo se van a ver, ¿no? Caso de sordeas, digamos, en la gente, digamos, problemas auditivos, estrés, fatiga, dolor de cabeza, migraña, etcétera. Entonces, vemos ahí un círculo vicioso dentro del esquema de contaminación acústica, donde utilizamos lo que es sonómetros, ¿no? Equipos de medición acústica en varios puntos del paradero, según la metodología para poder determinar. Entonces, llevamos la implementación de qué? Paneles acústicos, ¿no? Paneles acústicos en las principales, o sea, si hay por ejemplo, industrias, fábricas, poder implementarlo, obviamente, ¿por qué? Porque le demostramos que según los equipos de medición, la contaminación acústica o el ruido es tan fuerte que sobrepasa los 100 decibeles, es muy fuerte. En el caso de las personas que están expuestas o si existen colegios alrededor, obviamente que el sonido, el ruido es demasiado fuerte para los estudiantes. Entonces, por ello, le exigimos a las instituciones, ¿no? Mediante estudios, que puedan colocar lo que son paneles acústicos, ¿para qué? Para que tengan, obviamente, la protección debida, ¿no? Para que el ruido no sobrepase esos decibeles y no salgan de las instalaciones que se está haciendo, lo que es, pueden ser fábricas, pueden ser unas canteras que utilizan, obviamente, maquinaria pesada, etcétera. Entonces, acá vemos lo que es la jerarquía de control. O sea, un operario puede ponerse primero el casco, la mascarilla, etcétera. También puede haber controles administrativos, ¿no? En ciertas horas se trabaja, en ciertas horas no se trabaja, o controles de ingeniería, como en este caso poner barreras de control, ¿no? O sea, barreras antiacústicas, por ejemplo, o paneles antiacústicos, y luego está sustituir, ¿no? Si no ocurre lo que son paneles y no pasa nada, obviamente se sigue elevando el ruido, obviamente se sustituye, obviamente, por otro nivel de ingeniería mucho más sofisticado, o bien se elimina dentro del esquema de la operación que se está realizando, que es lo que sugiere que es al tener un riesgo tan elevado, obviamente se tienen que implementar medidas de eliminación, que son las medidas últimas y extremas que se requiere, bueno, en un proyecto, pero a lo que no se debe llegar, ¿no? Ahora bien, la siguiente diapositiva me indica lo siguiente. En la jerarquía de control de riesgos vemos, como les dije anteriormente, la eliminación, que es quitar o remover físicamente el peligro, ¿ok? Es lo último, como medida extrema, que se requiere en todo este proyecto, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Quitar o remover físicamente el peligro, que es a lo que no se requiere llegar, pero obviamente se va a tener que hacerlo si en caso el riesgo sea muy alto, ¿no? Sustituir, ¿por qué? Es reemplazar el peligro, ¿no? Reemplazar el peligro, ya que al no funcionar los controles de ingeniería, por ejemplo, cuando mencionamos lo que son barreras antiacústicas y el ruido sigue sobrepasando, se va a reemplazar ese peligro por otro, ¿no? Quizás se tienen que mudar a otras instalaciones, sustituir, obviamente, que la maquinaria que hace ruido por otro tipo de maquinaria, y eso involucra, obviamente, inversión por parte de la empresa, ¿no? El control de ingeniería es aislar a los trabajadores del peligro, ¿no? Como, por ejemplo, yo aíslo a esos trabajadores dentro con barreras acústicas, por ejemplo, para que ellos no tengan la contaminación sonora muy fuerte. Controles administrativos es cambiar la manera en que las personas trabajan, de repente los horarios, de repente, por ejemplo, ir ciertos días. ¿Por qué? Porque hay un taller que hace mucho ruido, hay muchas taladro, etcétera, etcétera, ¿no? El uso de taladro, etcétera. Y también lo que es el equipo de protección personal, ¿no? Que es, obviamente, lo que todo trabajador debe de tener como protección personal, el uso de cascos, lentes de seguridad, botas de seguridad, full face, etcétera, oxígeno, etcétera, respiradores, etcétera, etcétera. Ahora bien, la pregunta es esto, ¿no? Muchos me preguntan, por ejemplo, ingeniero, ¿qué se usa? Equipos de protección personal cuando ya, obviamente, tenemos lo que es un control de ingeniería, porque de repente hay un control de ingeniería, el uso de, por ejemplo, ¿de qué? De paneles acústicos, por ejemplo, ¿no? Para que no haya mucha interferencia, mucho ruido, obviamente, de contaminación sonora en industrias que se encuentran cerca a los colegios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay varias denuncias, ¿no? Y ahora se están desarrollando lo que son proyectos de triple impacto, que le dicen, no sé si han escuchado, ¿no? Unos proyectos, obviamente, relacionados a la ODS, al marco del desarrollo sostenible que se viene últimamente en todo el mundo, y el cual Chile, dicho sea de paso, en América Latina,
es uno de los principales referentes que están habiendo en toda esta movida, obviamente, geopolítica y energética, a nivel de matriz energética, de cambios, bueno, de matriz energética, del uso de energías renovables, ¿no? Como solar, fotovoltaica, eólica, geotérmica, etcétera, ¿no? En reemplazo de otras energías, ¿no? Dicho sea, está la vanguardia. Pero muchos me preguntan, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto que tú tienes control de ingeniería, y lo que es y toda esta movida que está viendo en la actualidad, ¿no? Si hay nuevos equipos que entran, obviamente, a tu empresa, que son sofisticados, que incluso, obviamente, no los conocemos mucho, recibir capacitaciones, que tienes que un personal. Oye, la primera medida de seguridad, ¿no? Dentro del escalafón de la... Luego, controles administrativos, obviamente, ¿no? Y me dicen muchos, ingeniero, yo uso, pero no estoy fijándome en controles administrativos, control de ingeniería. No, también puede ser, ¿no? Hacer llegar, por ejemplo, un control de ingeniería, también un control administrativo y también un equipo de protección personal. O sea, uno no condiciona el otro o no, digamos, no anula, ¿no? Entonces, es ahí donde varios controles se pueden utilizar dentro de controles. Nada más que esta jerarquía de controles, obviamente que es movible, cambios que se van a dar en la empresa. O sea, me dicen que uno anula lo otro, no. Tú puedes usar protección personal, puedes usar control administrativo, control de ingeniería, etcétera, ¿no? Van a ir dinámicamente en la vertical de la pirámide. Ok, ese es en cuanto a lo que son los controles de ingeniería, cuando tú previamente antes lo que es una evaluación de riesgo, ¿no? Así también tenemos lo que es la jerarquía de controles más fundamentado, ¿no? Por ejemplo, eliminación. ¿Qué cosa quiere decir eliminación? Es limpiar, por ejemplo, derrames de líquidos, ¿no? Es eliminar, por ejemplo, todo el riesgo que puede ocasionar ya cuando ya ha sucedido el problema, ¿no? Es quitar objetos en alto que pueden caer, removerlo de una habitación que tengan líquidos. Una sustitución es un proceso industrial, se utiliza una sustancia química que es corrosiva y tóxica para los trabajadores. Por tal motivo, esta sustancia se ha reemplazado por otra que no lo es. O sea, reemplazo de equipos, reemplazo de sustancias o de materias primas que pongan en riesgo altamente a los colaboradores, ¿no? Entonces, para que eso, obviamente, que ahí es sustituir una materia prima que puede causar, digamos, un mayor riesgo, a poder minimizar lo que es el riesgo, ¿no? A tomar menos riesgo dentro de las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, un equipo produce emisiones de gases inflamables, obviamente altamente tóxicos para el... debido al riesgo que representa. La empresa ha decidido sustituir el equipo por un modelo más reciente con una tecnología que evita tales emisiones. Como le dije anteriormente, ¿no? De repente, ahora las energías ya no van a ser, por ejemplo, en forma hidroeléctrica, etcétera, etcétera, o otros tipos de energía más sofisticados. Y de repente se está implementando nuevos equipos, etcétera, etcétera. Tenemos que estar en la vanguardia de cómo vamos a ¿no? Lo que antes utilizábamos, algo, un riesgo mayor, cómo vamos a disminuir equipos nuevos, pero que me puedan ocasionar, ¿no? Entonces, es ahí donde entra la sustitución. Sustituir equipos, materia prima, líquidos inflamables, etcétera, riesgo, dentro de los procesos que tiene una empresa. ¿Ok? Control es los guardas, por ejemplo, para proteger de equipos, ventilación y extracción peligrosas, colocación de ideas ciegas. Bueno, son equipos para obviamente hacer trabajos en colocar alrededor de una abertura, etcétera. No son controles de ingeniería con fajas de obviamente para lo que es el material particulado, lo que son fajas de obviamente para qué, para que el material escape a la atmósfera de recinto donde están haciendo y los ingenieros, el personal técnico pueden estar obviamente la misma materia particular. Esos son controles netamente. Luego están los controles administrativos, que son señalizaciones, que son procedimientos, manuales, instructivos, programas de mantenimiento, programas
registros de monitoreo de la atmósfera, etcétera, ¿no? Como le dije anteriormente, ¿no? El control administrativo es netamente es la forma de no llegar netamente, porque el control de ingeniería, es más, me dicen ingeniero, ¿sabes? El control de ingeniería, tengo que aumentarle gastos, obviamente que sí, obviamente equipos, por ejemplo, nuevas medidas de seguridad, es que te costaba $10,000, vas a aumentar a $50,000, debido obviamente a lo que es al cuidar al personal que está casi 24 horas o 12 horas ahí en turnos rotativos, quizá expuesto a un ruido tan fuerte, quizá expuesto a una sustancia tóxica. Entonces la empresa tiene que hacer un control de ingeniería, ¿no? Cambiar sustancias, cambiar inclusive procesos y cambiar equipos y maquinarias. Ahora bien, si no llega a ingeniería, debemos dar charlas, capacitaciones, etcétera. ¿Para qué? Para que los colaboradores tengan una mayor participación y tengan un mayor conocimiento respecto de las químicas, de los procesos que están realizando dentro de una empresa. ¿Ok? Ahora viene el equipo de protección personal, donde se ponen los cascos, obviamente las botas de seguridad, se ponen el chaleco reflectivo, lentes de seguridad, etcétera. Entonces, el equipo de protección personal, obviamente que también es vital. O sea, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Como tengo un control administrativo, tengo capacitación y todo, voy a prescindir de usar mi casco, voy a prescindir de usar mis lentes, voy a prescindir de usar obviamente, mis tapones para oído, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ir de la mano con lo mismo, sean ingeniería, sean de, obviamente, de controles administrativos, o sean de sustitución o prácticamente eliminación, que es el caso más extremo, que se puede llegar en caso, no se minimiza el riesgo, ¿no? Pero es un caso en que la empresa va a llegar de una manera ya última a extrema, si no se minimiza el riesgo desde el primer escalafón, que es el uso de EPPs, ¿no? Y como auditores y como ustedes, futuros, tienen que estar midiendo esto en base a los ratios o el plan anual de salud ocupacional o medio ambiente, ¿no? Tienen que ir midiendo datos, accidentes hay, cuántos accidentes hay, realmente los controles, que de repente, pero ya tengo mi caja personal, utiliza, hace su checklist, que utiliza cascos, utiliza lo que son guantes, utiliza lo que son medidas de seguridad y protección personal. Sí, entonces, ¿por qué suceden accidentes o accidentes, no? Entonces, si en caso pasa eso, también podemos poner, oye, ¿sabes qué? Mira, el plan anual hay capacitación, sí hay capacitaciones, pero siguen habiendo incidentes. Ahí tienes, ¿no? El EPP, que es el primer plano de control, el segundo, el control administrativo, haciendo accidentes, control de ingeniería. Algo más sofisticado, algo que ya atiende a lo que es, entrarle ya a la raíz del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque son los cambios de equipos netamente intrínsecos, ¿no? Que tienden a modificar casi todo el proceso y toda la contaminación que puede generar, obviamente, el ruido, la contaminación sonora, la contaminación ambiental en el tema de polución o de aire, ¿no? Emisiones de gases, etcétera. Entonces, si no vemos eso, control de ingeniería tampoco pasa, ya se sustituye. ¿Sabes qué? Dice, este proceso no se va a llevar a cabo, ¿no? Y se cambia por ejemplo, otro equipo más sofisticado donde la empresa tiene que invertir más para que no se genere tanto lo que es la contaminación acústica, mucho ruido de repente, o mucha contaminación visual, o mucha contaminación de calidad de aire, etcétera. Y por último, el caso de eliminar, que es eliminar prácticamente. Gabriela Tiburcio, muy buenas noches, se levantó la mano, Gabriela. Gabriela, buenas noches. Ah, sí, ya, Gabriela. Y por último tenemos el caso de la eliminación, ¿no? Que es limpiar derrames, retirar objetos tirados en el suelo, etcétera. O sea, eliminar es eliminar prácticamente la raíz del problema, ¿no? Y es a lo que la empresa prácticamente no quiere. ¿Por qué? Porque obviamente que involucra eliminación de problemas, etcétera, ¿no? Protección personal
digamos, el caso se utilice, no va a disminuir, va a provocar algo que no se elimina de los demás sistemas. O sea, se pueden llevar, obviamente, de la mano, ¿no? Y con ello poder acceder a más, obviamente, más controles, ¿no? Ahora bien, dentro de esta jerarquía que hemos conversado, o hay una pregunta relacionada a ello, ¿no? De repente, tenemos que ver bien este tema, ¿no? Y como parte de enseñar ello, yo digo que todo este aprendizaje que vamos teniendo, de repente ustedes, esta experiencia, sean más, de repente ya tengan hijos, obviamente acá, que obviamente fue la primera línea, ¿no? Supervisores, etcétera, ¿no? En lo que más vemos preguntas de una organización, por ejemplo, entre actividad, cuál es la tarea, cuántos procesos tiene tu, y algunas personas, es más, ingenieros que están dentro de su organigrama completo de esa empresa, no tienen una visión estratégica, estratégico de una empresa, que también hemos editado unos cursos de planeamiento estratégico dentro de una empresa. Todas las empresas deben tener la matriz y parece claro que deben tener una empresa, es como matriz, este, análisis tales, ¿no? Es una matriz, por ejemplo. Los impactos son negativos, ¿no? También hay impactos de ganancia y de no, dependiendo de tanto, obviamente las palabras, ¿no? De qué tanto potencialmente impacte al medio ambiente, ¿no? Y como y la parte de la ingeniería vemos, obviamente, va siempre a originar, ¿no? Sea posible generar un impacto. Dentro de una empresa que tenga colaboradores y que portando muy seguido. Ya. Ahora sí, voy a quitar el video. Sí, muy buena noche. Voy a quitar el video. Sé que se escucha muy entrecortado. De agua. Hay un audio que está, micrófono que se está cursando. Ya. Entonces, cualquier cosa por el mensaje, por favor, si se escucha entrecortado, ya apagué lo que es el video para tener mejor acceso. Creo hay un problema del internet, me parece. Ya. Dentro de, puede tal vez volver a la página. Ahora se escucha bien, si no a lo, si se escucha bien, a lo que. Entonces, dentro de ello, se sigue entrecortando. A ver, voy a cargar otra vez, por favor. Un momento, mil disculpas, por favor. Voy a cargar, por favor. Un ratito. Estimados, mientras recuerden el día de hoy se va a estar asignando el examen de curso, así que nos quedamos hasta el final de la clase para darles las indicaciones de ello, ¿sí? Esperamos unos segundos que vuelva el docente, por favor, y la comprensión del caso por las interrupciones.
Bueno, muy buenas noches con todos, perdón, ya lo reactivé otra vez, no sé si se escucha bien, por favor. Sí, parece que ya, ingeniero. Ya, ojalá, porque hay problemas, porque estaba teniendo también otra charla y se escucha un poco así medio entrecortado. Bueno, de paso, anteriormente, al churar, ¿qué trata el curso? Matriz y per se, como la realización de una matriz, donde estamos viendo ahorita la jerarquía de complejos, ¿no? En la generación y la creación de una matriz. Ahora bien, entra lo que es la sesión de la jerarquía de complejo. Actualmente es parte del 8 que se encuentra dentro de 40. Entonces, vemos que es importante en esta normativa voluntaria de carácter internacional, ¿no? Lo que es la ISO 45008, y dicho sea de paso también, dentro de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, como le dije anteriormente en varios grupos, esa normativa ha sido fundamentada casi y sustentada por normativa colombiana, ¿no? Y también así como otra normativa de carácter voluntario como la, ¿no?, la creación de la Ley y Salud en el Trabajo, que es la 2012. Entonces, recomendación para quieren ahondar más en el tema administrado, lo que es de seguridad salud, ¿no? Ingeniero, Pues, disculpe, no sé si me bueno, no, escucha. sí, 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 les, Se sigue entrecortando. Lo que quisiera hacer es yo compartir la pantalla para que usted nada más esté con su audio. Tal vez por ahí eso nos pueda ayudar. a ver, listo. A ver, voy a compartir un segundito. Usted me va diciendo para ir pasando. Adelante, ingeniero. Ya, sí, me parece muy raro. Ya, ok, se me va a coordinar. Muchísimas gracias también. Jerarquía, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva porque ya comentamos el último punto. Ahora vemos lo que es la evaluación de riesgos, ¿no? En lo que tipifica acá la evaluación de riesgos es referente a lo que es, cómo medir, cómo sabemos que una empresa, digamos, pueda tener lo que son los peligros asociados a ella, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos acá, ¿qué tipo de peligros hay o qué tipo de evaluación de riesgos existe? Por ejemplo, peligros, agentes biológicos, animales ponzoñosos, caída de rocas, cargas suspendidas, condiciones climáticas, descarga eléctrica, etcétera, ¿no? Espacios confinados, por ejemplo. Dentro de ello, como les dije anteriormente, ¿no? Si a ustedes, por ejemplo, les he pasado lo que son la misma ley de seguridad y salud en el trabajo, y dentro de ello tipifica cómo se puede sobreentender lo que es un peligro, ¿no? Y también a qué se respecta o con qué respecto hablamos de riesgos. Entonces, dentro de ello, nosotros para industria, sea una industria de manufactura, sea una industria textil, etcétera, los peligros asociados a ellos van a ser totalmente diferentes, ¿no? Obviamente que para una industria minera, los peligros asociados son básicamente totalmente diferentes a ser una industria manufacturera, ¿no? ¿Por qué? Porque ello incluye, obviamente, diferentes matrices, diferentes matrices y per se, diferentes evaluaciones de riesgos, etcétera, por las medidas de lo que es de más sofisticación en los niveles de riesgo, ¿ok? Por ejemplo, acá, peligros en general, ¿no? Esto se encuentra dentro de la normativa 29783 en su reglamento, ¿no? Como un caso, como un ejemplo, y como yo les digo anteriormente, ¿no? Si en este caso nosotros queremos hacer lo que son la evaluación de peligros, ¿no? Tendríamos que ver para cada empresa los peligros, como podría decir, como podría decirle, más comunes asociados a ese rubro. Por ejemplo, en el sector manufacturero pueden haber más cargas suspendidas, y quizás pueden tener instalaciones eléctricas, ¿no? Manipulación de alimentos, alimentarias, etcétera, ¿no? Entonces,
nosotros vemos como peligros asociados a ellos, lo que es referente a las diversas industrias, cómo tienden a hacer su aprendizaje o cómo tienen que poder implementarla, ¿no? En este caso, lo que es la evaluación de riesgos, vemos que los peligros también pueden asociarse a lo que es a la minería, por ejemplo, y los peligros van a ser totalmente diferentes a lo que son peligros de una industria manufacturera, ¿no? Porque, por ejemplo, la industria de lo que son minería puede ser más asociado a la caída de rocas, cargas suspendidas. ¿Por qué? Porque son peligros más asociados a la labor netamente que hace lo que es una industria minera, ¿no? Obviamente, la industria minera, como ustedes comprenderán, tiene diversas actividades, ¿no? Por ejemplo, extracciones, por ejemplo, explotación en canteras, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, lo que son gases fluidos presurizantes también, obviamente que trabaja con gases, vapores, humos metálicos también, porque cuando ustedes van a chimenea en minas, obviamente que existen lo que es la cantidad de, obviamente, de emisiones de vapores, ¿no? Que tenemos que medir, obviamente, con instrumentos sofisticados, ¿no? También tenemos lo que es el metales líquidos, partes móviles. Entonces, como parte del aprendizaje, disculpe, tiene, parece un micrófono prendido. Sí, ingeniero. Ruth Rosado, parece que tiene un micrófono prendido. Lo voy a Ya, hacer. gracias. Ya. Ahora bien, entonces, como parte de los riesgos, también tenemos estas definiciones como que aprisionamiento y aplastamiento, atmósfera peligrosa, atropello, caída de rocas, caída de objetos, derrame, deslizamiento, choque eléctrico, desmoronamiento, lo que es esfuerzo excesivo, hundimiento de material, incompatibilidad, inhalación, ingestión, movimiento y posición antiergonómica, por ejemplo, ¿no? O sea, la forma en que elaboramos o trabajamos también entra a tallar como un riesgo de qué, de lesiones o de repente de lesiones que pueden ser temporales o quizás nos lesionamos, obviamente de manera leve, ¿no? Pero de alguna forma existe un riesgo dependiendo del peligro, ¿no? El peligro puede ser todo aquello objetivo que tiene potencial de tomar un riesgo y obviamente potencial también de generar una lesión, ¿no? Dentro de estas definiciones. Entonces, ahora bien, dentro de ello encontramos varias definiciones y varios conceptos de peligros y varios conceptos de lo que son riesgos, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿no? Por ejemplo, peligros, los típicos que están acá, que son alrededor de 33, que se toman en todo lo que es una matriz y per se. A nivel de riesgos, también tenemos todos como atropello, atmósfera peligrosa, caída de personas, caída de objetos, explosión, incompatibilidad, hundimiento de material, etcétera, ¿no? Entonces vemos acá cómo estas definiciones van a estar dentro de su espectro, obviamente dentro del perfil de ustedes como supervisores para poder implementar o crear lo que es una matriz y per se, o quizás revisarla, modificarla y actualizarla, ¿no? Dentro de todo este esquema de lo que es la auditoría, en lo que es sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora bien, yo, por ejemplo, cuando vamos a auditar, nos salimos siempre de definiciones. Por ejemplo, le preguntamos al ingeniero, "Oye, ingeniero, ¿qué actividad está haciendo?" Algunos ingenieros vienen y dicen, confunden lo que es actividad con tarea, o tarea con proceso, y el proceso lo confunde con un subproceso. Entonces, si ellos no entienden cómo se realiza una matriz y per se y qué definiciones básicas tiene que tener, no me imagino cómo ellos pueden supervisar las labores que tiene un trabajador y cómo pueden capacitar al mismo trabajador referente a conceptos tan básicos que ellos mismos no entienden. Entonces, primero sería bueno que sepan las definiciones de peligro y riesgo, que sepan que tengan una data de definiciones básicas, ¿no? ¿Qué tipo de peligros hay? ¿Qué tipo de riesgos hay? Ahora bien, si van a auditar a una manufacturera, hay un tipo de peligro específico para esa industria, al igual que hay un tipo de riesgo. Para una minera es muy diferente porque la minería, obviamente, digamos, trabajo en campo, trabajos en altura, hay una diversidad de trabajos, obviamente, que tienen muchos, pero muchos riesgos. Es totalmente diferente a un trabajo netamente de manufactura o de que es en lo que es Lima, por ejemplo. Entonces, es ahí donde entra a tallar como una medida de aprendizaje, obviamente, como una medida de aprendizaje
netamente las definiciones claras y objetivas que se den, ¿no? Ahora bien, dicho sea de paso, me gustaría que ustedes puedan, obviamente, aprender estos peligros o estos riesgos y también, ¿por qué no?, pasarle un manual referente a ciertas industrias y cómo ellos hacen la matriz y per se. Por ejemplo, la industria manufacturera, cómo hace una matriz y per se, qué tipo de peligros hay, qué tipo de riesgos hay, al igual que en una industria minera, qué tipo de peligros, qué tipo de riesgos tiene, etcétera, etcétera. Entonces, acá vamos a ver cómo ellos pueden aprender de esa forma, ¿ok? Cómo ustedes pueden aprender de esa forma para poder, digamos, implementarlo correctamente. Ahora bien, el siguiente tema, por favor, la siguiente diapositiva, estimada coordinadora, es referente a lo que son peligros y riesgos, pero lo que ocasiona, ¿no? Es una causa-efecto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la evaluación de riesgos. Tenemos lo que es peligro y lo que son riesgos asociados. Peligro de altura, por ejemplo, en altura no existe lo que es un riesgo en sí, ¿no? Me gustaría que ustedes tengan el concepto claro de ello para poder hacer unas preguntas dependiendo de las empresas que tienen, ¿no? Para poder leer. ¿Me pueden comentar ustedes, digamos, si han tenido un riesgo, obviamente, de caídas, cómo su matriz y per se está tipificada, cómo la han descrito? Quizá pueden intervenir, pueden dar su punto de vista, ¿no? De repente para poder tener un feedback de información, ¿no? Porque vemos, alguien quiere, ya. Evaluación de riesgos, por ejemplo, peligro, típico, altura. Obviamente la altura no te va a generar un riesgo inmediato, ¿no? Pero sí es potencial si alguien se tropieza en altura, si alguien no tiene el arnés puesto, o de repente se desmaya, y lo que va a hacer es automáticamente el potencial es caída, ¿no? Y la caída sí es un riesgo porque se va a lesionar, hasta puede morir, ¿no? También tenemos lo que es inflamabilidad. Inflamabilidad es un peligro, es algo objetivo, que, por ejemplo, haya sustancias que son netamente, ¿no? De repente, con una pequeña chispa puede explotar, pero eso no me genera un riesgo. Es algo potencial de riesgo, sí, porque es algo potencialmente, obviamente, que me puede dar mediante una quemadura, pero obviamente tienen que cumplir ciertas condiciones que yo también como colaborador tenga que hacer para que ese peligro me convierta en un riesgo y después una lesión, ¿no? Entonces, vemos que acá que los peligros son netamente objetivos y que no tienden todavía, mediante la interacción con el colaborador, de la forma en que lo haga, recién vamos a catalogarlo de un riesgo o en el grado de lesión que me pueda ocasionar. ¿Ok? Entonces, tenemos que asimilar esos conceptos o ver esos conceptos de cómo se desarrollan para poder establecer una matriz per se. En la matriz per se no vamos a poner riesgos como peligros y peligros como riesgos, ¿no? Muchos confundimos, es más, también auditores, ingenieros confunden muchísimo las definiciones básicas de peligro y riesgo. Entonces, acá vemos cómo mediante un aprendizaje, obviamente por definiciones, y además de ello, aprender netamente peligros asociados a diferentes rubros de industrias, podemos estar en un mayor grado de experiencia, ¿no? O de inteligencia, digamos, para poder implementar, para poder, obviamente, modificar matrices y per se de una manera más correcta, de una manera más hábil, más didáctica, etcétera, incluso para poder capacitar a las personas, ¿no? Porque netamente, cuando ustedes aplican de forma de auditores, de forma de supervisores, netamente dentro de un esquema de liderazgo de una empresa, van ustedes a evaluar, obviamente, lo que son peligros, lo que son riesgos, y obviamente ahí va a salir, obviamente, lo que es qué tanta influencia deben tener de acuerdo a los conceptos que van a dictar. ¿Qué dice? Sentado por periodo, espacio confinado es un peligro, dice. No, espacio confinado, obviamente, claro, se podría catalogar, obviamente, ¿por qué? Porque caída de escaleras y corres, para eso están las señaléticas. Claro, la caída de escaleras, claro, caída, obviamente, pero obviamente pueden decir escaleras, por ejemplo,
O sea, claro, o sea, netamente, objetivamente, las escaleras no necesariamente te van a colocar un riesgo, ¿no? Pero sí puede existir un peligro, pues, escaleras en mal estado, por ejemplo, ¿no? O escaleras en altura, ¿no? Que me puedan generar un riesgo de caída, ¿no? Pero no netamente una escalera, o sea, no te va a generar un riesgo de por sí, ¿no? Porque obviamente tiene que interactuar con el colaborador para que haga un mal uso, o sea, un acto o una condición por debajo del procedimiento del estándar, como le dicen, para que pueda ocurrir lo que es un riesgo, ¿no? Por ejemplo, como objeto filoso, ¿el riesgo cuál sería? Cortadura o penetración, pero no necesariamente el objeto filoso ya obviamente va a generar un riesgo en sí. El colaborador tiene que acercarse, hacer un mal uso o estar en desconocimiento total para que pueda ocurrir una cortadura o penetración. ¿Pero tiene potencial de ocurrir un riesgo? Exactamente que sí. Al igual que el objeto obtuso, como golpe o contusión, como cargas suspendidas, no necesariamente las cargas suspendidas van a hacerte obviamente una lesión. Si en caso interactúa el operario, obviamente que está manejando las cargas suspendidas, y digamos el colaborador que tiene un casco, obviamente no respeta las señaléticas, obviamente lo va a aplastar, ¿no? O sea, netamente lo que es el riesgo es así, ¿no? Uno tiene que, obviamente, ver las definiciones claras, porque llegamos a empresas donde auditamos, donde obviamente nos encontramos o sea, con diversas personas que están a cargo de ello, pero no se ponen de acuerdo qué es peligro, qué es riesgo, qué es riesgo, es peligro. Hacen la matriz y per se y vemos que es un sancochado, ¿no? Ni siquiera saben ver lo que es definiciones de tareas, procesos, subprocesos, actividades, etcétera, ni siquiera el organigrama, ni quién va a estar como responsable, ni por qué sucede de la A a la J, ¿no? De la A a la Z, perdón. Entonces, acá tenemos que tener bien claro las definiciones, bien claro el aprendizaje y tener como una data ustedes mismos, ¿no? Una data de peligros asociados a cada industria, ¿no? Porque cada industria tiene una matriz y per se totalmente diferente, ¿no? A la señorita coordinadora les voy a suministrar lo que son, por ejemplo, me han pedido empresas de retail, empresas cementeras, empresas de mineras, y cada una va a tener una matriz y per se diferente, ¿no? Inclusive dentro de la matriz y per se hay diversas metodologías según lo que la empresa ya haya tenido implementado y quizás los nuevos procesos que se puedan desarrollar y el tipo de rubro que también está, me van a incluir una matriz y per se de acuerdo a una metodología, de acuerdo al alcance y su realidad, ¿no? No todas las matrices y per se tienen que ser iguales en todas las empresas, ¿no? Porque son diferentes rubros y por ello son diferentes peligros, son diferentes riesgos. Entonces, como parte de su aprendizaje, sería bueno, dentro de las manuales que le voy a pasar, que lo analicen bien los peligros asociados a cada industria, luego los riesgos asociados a cada industria. Así, ya usted está en un mayor grado, obviamente, de expertise para poder diferenciar en cualquier industria y poder realizar una correcta matriz y per se, porque para hacer una matriz y per se debemos primero definir los términos, obviamente que pueden ser muy complejos, pero debemos definirlo como profesionales, supervisores o PDR, porque tenemos que nosotros aterrizar al personal que obviamente está, por ejemplo, un soldador, un técnico en soldadura, un ingeniero eléctrico, etcétera, no le va a interesar, obviamente, netamente lo que es una matriz y per se, o sea, le puede interesar, obviamente, por conciencia de su vida, ¿no? Obviamente de su seguro de vida, ¿no? Que no le pueda pasar nada, pero casi, como le digo, en la clase pasada, como vimos, y como les comenté, la agencia Gallup, una agencia internacional, en más de varios, 190 países alrededor del mundo, dijo que el compromiso en seguridad y salud en el trabajo era casi el 20% de todo en América Latina. Un promedio de los colaboradores solamente asumían un compromiso en lo que es seguridad y salud en el trabajo de cerca de un 26%. El 74% restante les, a menos les importa un bledo, pues el tema de seguridad y salud en el trabajo, y por eso es que hay tantos incidentes o accidentes. Y más que todo, la empresa ocasiona tres cosas, ¿no? Baja rentabilidad a la empresa, porque la empresa va a gastar mucho en implementos de EPPs, va a ocurrir despidos o rotación de personal y va a ocurrir lo que es insatisfacción de clientes. O sea, tres consecuencias del compromiso con respecto a seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que hay muchos cursos de liderazgo, ¿no? Porque no necesariamente haciendo tu matriz y per se de la manera más correcta, de la manera más digerible para, obviamente, los colaboradores que no sepan del tema,
y tú requieras explicarlo como mentor, como líder dentro de ella, y tú no sabes aterrizarlo, esas definiciones tan complejas al escalafón más bajo que es lo que se requiere llegar como liderazgo, porque el liderazgo va de arriba hacia abajo y es bidireccional, de abajo hacia arriba también. Tenemos que ser capaces de suministrar esa información de una manera ágil, sencilla, porque netamente es más que todo para los colaboradores que realizan, obviamente, oficios que demandan un mayor grado de riesgo, ¿no? ¿De qué nos sirve a nosotros como profesionales, auditores o PDR, supervisores, asumir términos más complejos de los que ellos están haciendo? O sea, imagínense, ¿no? O sea, como seres humanos, ellos están en una jornada laboral, algunos tienen, obviamente, jornadas muy fuertes porque son operarios, obviamente, de carga pesada, están todo el día, obviamente, en el tráfico, quizás explotando mineral, y de repente sentarlos dentro de una sala donde ellos quieren descansar, obviamente quieren hacer otra cosa, debemos ser empáticos y conscientes que debemos llevarlo de una manera más amigable, de una manera más sencilla y amena posible dentro de nuestras capacitaciones, ¿no? Es por ello que existe lo que es un liderazgo, ¿no? Muy aparte de la normativa, muy aparte de la matriz y per se y la terminología, obviamente debe haber un papel de liderazgo, ¿no? De aterrizar esas ideas a algo más sencillo, ¿no? Y de poder estar al constante, obviamente, alerta de sus colaboradores y del manejo de equipo, es lo que más se está evaluando últimamente en las organizaciones, ¿no? Y como parte de lo que le dije de esa encuesta Gallup internacional, cerca del 26% se compromete. O sea, tenemos una ardua tarea como supervisores, como líderes en materia de seguridad y salud de trabajo, para que ese 74% de colaboradores que puede o accidente fatal, pueden hacer perder a la empresa miles de dinero en rentabilidad. ¿Por qué? Contratan a capacitadores, contratan a líderes, contratan a coaches, pero la organización sigue igual, no toman conciencia. O de repente hay insatisfacción de clientes, los clientes se van porque el mismo personal no se compromete, quizás. Entonces, es ahí donde entra a tallar el liderazgo, ¿no? Dentro de una empresa, y son obviamente muy diferenciados, obviamente un profesional de liderazgo, dentro asumiendo también una normativa que tiene que saber de alguna manera, porque una no condiciona a la otra, o no, digamos, no anula, no sustituye ni elimina a otra, ¿no? Van de la mano. ¿Ok? La siguiente diapositiva, por favor, estimada coordinadora. Bueno, tenemos lo que es la evaluación de riesgos, la metodología, ¿no? Hay una matriz básica de la evaluación de riesgos. En esta matriz básica de evaluación de riesgos tenemos lo que es el grado de severidad y el grado de frecuencia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el grado de severidad. Tenemos niveles. Nivel catastrófico, nivel mortalidad permanente, temporal y menor, que son los grados de severidad. Tenemos del 1 al 5 en el grado de severidad, donde tenemos el catastrófico como 1, y el grado menor como 5, ¿no? El grado leve. El temporal, permanente y mortal, por ejemplo, ¿no? Y dentro de la frecuencia tenemos como colores, ¿no? A, B, C, D, E, que es común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda y prácticamente imposible que suceda en el grado de frecuencia, ¿no? A nivel de que, ¿qué tan cerca estamos de que nos pase un riesgo, obviamente, alto, medio o bajo, ¿no? Debemos aprender eso. Esta es la matriz básica, ojo, de evaluación de riesgo. O sea, es la matriz, obviamente, de aprender desde cero, ¿no? Ya aprendiendo una matriz, obviamente, básica, ya pueden aprender todas las demás matrices, porque la metodología, como les digo, no es tan compleja. Son diferentes metodologías de asumir un IPRC, pero lo más importante son los conceptos clave y los términos clave que tienen que aprender, ¿no? ¿De qué nos sirve, obviamente, saber un montón si ni siquiera diferenciamos los términos o metodologías clave? A mí también me ha pasado, le ha pasado a un montón de profesionales que, obviamente, los que están en grado mucho más avanzado, inclusive preguntan una palabra tan básica que se sobreentiende en los grandes profesionales y nadie le responde. Entonces, no hay que sobreentender las cosas o conceptos, por muy sencillos que parezcan, porque es ahí donde radica a veces el kit del asunto, ¿no? Lo que sobreentendemos. Muchas veces nos pasa factura. Ahora bien, el grado de frecuencia tenemos el grado de lo que es alto, rojo, el medio amarillo y el bajo verde. Y tenemos las descripciones, ¿no? Por ejemplo, el color, el nivel de riesgo alto,
tenemos que es riesgo intolerable. Requiere controles inmediatos. Es que no pueden pasar, obviamente, las 24 horas. Es de 0 a 24 y medida correctiva al toque, rápido. Nivel medio amarillo, donde se muestran hasta 3 días para poder corregir dicha medida, ¿no? O para eliminar o reducir el riesgo. Acá les dije, por eso, lo que es la jerarquía de control de riesgo que tienen que ser ustedes utilizadas, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar, ¿no? Agotando todas las posibilidades de los controles de riesgo que existan, desde el uso de PP, control administrativo, control de ingeniería, y lo que es sustitución o la eliminación, ¿no? Entonces, dependiendo de ello, ya el último te dan hasta 3 días para que tú elimines o reduzcas ese riesgo, sea de contaminación acústica, inflamabilidad, etcétera. Tenemos 3 días. Y en el grado color verde, por ejemplo, es bajo, ¿no? Este riesgo puede ser tolerable, ¿no? Podemos tolerar hasta qué? Hasta el máximo de un mes. Tenemos plazo para que ese riesgo, obviamente, tenemos plazo para poder adecuarnos o poder corregirlo de alguna manera, ¿no? Porque es un riesgo, obviamente, que te da tiempo para que ustedes puedan reaccionar ante ello y puedan buscar las medidas de control mucho más adecuadas para poder solucionarlo, ¿no? En este caso, tenemos el nivel de riesgo bajo, el medio de amarillo y el alto rojo. Entonces, acá vemos mucho las descripciones, el plazo de medida correctiva, para que nosotros podamos estar al tanto de todo el avance y de todo lo que es las metodologías que pueden hacer, ¿no? Tenemos acá el cruce y los términos de números, obviamente, de sumas y multiplicaciones que se tienen que dar para poder acceder a lo que es a los resultados de los colores, ¿no? Que es rojo, amarillo y verde en esta metodología que es netamente básica para poder aprender lo que es la matriz y per se y luego aprender otras matrices de otras metodologías, pero también, sin embargo, no tienen, obviamente, una metodología tan compleja, pero sí son otra clase de metodologías que nosotros podemos asumir, ¿no? Dentro de todo este esquema. Ahora bien, esto se hace como cruces, ¿ya? Tenemos los cruces a nivel de frecuencia. ¿Por qué? Porque frecuencia, por la severidad, me va a indicar lo que es el nivel de riesgo o, en este caso, mi evaluación de riesgo, ¿no? En este caso. Y me sale, por ejemplo, entre cruces, por ejemplo, 4 y lo que es el nivel B, me sale en fila por columna, ¿no? Por ejemplo, temporal, el número 4 de color netamente amarillo, lo multiplicamos por frecuencia, digamos en columna, y me sale, por ejemplo, para temporal, y me dicen, ya, esa severidad temporal que puede ocasionar un incidente o accidente, ¿ha sucedido? Si ha sucedido en el tiempo, 1, me cataloga como 14. Vemos que es un riesgo medio, que es temporal, obviamente como 4, y ha sucedido, si ha sucedido, o sea, puede volver a suceder, pero la severidad es temporal, ¿no? Me va a requerir, obviamente, disminución de mis funciones como colaborador. De repente me puedo ausentar ciertos días con motivo de un incidente, accidente. ¿Por qué? Porque el nivel de frecuencia es que ha sucedido antes. Es por ello que me genera como 14, nivel amarillo, medio, y me dan hasta 3 días para poder solucionarlo y para que la empresa, obviamente, no esté en pérdida y ni tampoco tenga en cuenta y que también tenga en cuenta la salud del colaborador, ¿no? En materia que es de seguridad y de salud en el trabajo. Ahora bien, ¿alguna pregunta relacionada a ello? No sé qué metodologías tienen ustedes con respecto a lo que es la matriz y per se en sus empresas, ¿no? De repente estén ustedes haciendo una innovación, una nueva metodología, de repente ha fallado algo en las medidas correctivas, hay denuncias, fiscalizaciones, etcétera, porque lo principal que viene es una FIL, es netamente a ver de hachazo una matriz y per se, porque como le dije anteriormente en la primera diapositiva, hacer una matriz y per se es hacer es la columna vertebral y es el éxito casi de toda organización en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Netamente de ahí, es la columna vertebral. Entonces vemos ahí que va a ocurrir en muchos casos en que cuando está mal hecha, todo el plan anual está mal hecho, porque acá vemos los riesgos. No vamos, por ejemplo, a trazar de amarillo a lo que es rojo o de rojo a lo que es verde, porque de ahí me radica todas las capacitaciones que vamos a ver con respecto al nivel de riesgo. Quizás te sale el nivel de riesgo totalmente alto en trabajos en altura, que obviamente es catastrófico, obviamente tú te caes de altura, obviamente te puede ocurrir una muerte, obviamente de hachazo de un nivel de altura,
y prácticamente haces que es común que suceda y te sale como 1, ¿no? Fila por columna, catastrófico, y es común que suceda, te sale de rojo, y te sale de rojo, por ejemplo, es un nivel que se tiene que subsanar de inmediato de 0 a 24 horas. Es por eso que no debemos confundir dentro de la metodología, obviamente, implementar las capacitaciones, por ejemplo, en año, que no se lleguen las capacitaciones, por ejemplo, correctas a nivel mensual. De repente lo hacen cada 3 meses. Entonces, es ahí donde indica la responsabilidad por parte del colaborador, de parte del supervisor o del presidente del comité de SOMA, que va a indicar que la matriz esté bien establecida, bien fundamentada, bien armada, porque es la columna vertebral, como le digo, de todo el sistema de seguridad y salud del trabajo. O sea, por muy bonito que parezca, la ISO 45001, toda la normativa, si tú no te concentras el tiempo necesario, prudente, para hacer una correcta matriz y per se, todo lo demás va a estar en pierde, ¿no? Todo lo demás, obviamente, que es registro, formato, capacitaciones, evaluaciones, tu diagrama de Gantt, el cronograma, inducciones, talleres, premios, todo va a estar mal porque no vas a estar enfocado netamente a poder administrar una evaluación de riesgos correctamente si tu matriz y per se, que es el punto de partida de todo un sistema de seguridad en salud de trabajo, está mal hecho o mal estructurado. Honestamente, ahora que muchos obviamente entienden, el copy pega y se cambian ciertas cosas, obviamente que está peor todavía, ¿no? Porque todo empieza obviamente desde la creación, obviamente en saber administrar qué es tarea, qué es actividad, qué es proceso, subproceso, y todo esto radica en tener un conocimiento de la empresa donde tú vas a hacerlo, en preguntar, en hacer trabajo de campo, etcétera, ¿no? Netamente. Y de ahí radica todo el papel de una correcta implementación de lo que es un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora bien, la siguiente diapositiva, por favor, estimada coordinadora. Ahora bien, el tema de la evaluación de riesgos, tenemos el caso de consecuencia y probabilidad. Aquí es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque acá vemos que ya va cambiando, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos casos, este cuadro es muy utilizado en minería. ¿El por qué? Porque en minería ocurren lesiones, obviamente que como colaborador tú no puedes ir a campo si te lesionas alguna parte de tu cuerpo que es indispensable, porque es netamente un trabajo de campo, dentro de la minería. Y existen, obviamente, dentro de la minería muchos controles, especialmente controles a nivel de metodologías de investigación. Las metodologías de investigación son más sofisticadas, obviamente, y se tiene que tomar como consecuencias y dividir las consecuencias en tres. Ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino, para tener una mayor aproximación, ¿no? Cuando ocurre un incidente de accidente, ¿no? No se puede dar uso solamente de colores, sino tener un mayor grado de definición de la lesión que vas a tener. Es por ello que se dice, a ver, ha ocurrido consecuencia dañino, o sea, tú te puedes romper o una quemadura, etcétera. Y por eso que se divide para especificar el daño o la consecuencia de la lesión. Ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Y tú lo vas a enfrascar en algo. Y todavía más abajo. Por ejemplo, en probabilidades siempre va a existir la alta, media, baja, ¿no? Una alta probabilidad que suceda, ¿no? Y una consecuencia. Por ejemplo, una alta probabilidad que suceda puede ser dañino. Si se cruza una alta probabilidad que pueda pasar y la consecuencia es muy alta, dañino, podemos llegar hasta el grado importante y tomar como, por ejemplo, una cuantificable, ¿no? De 17 hasta 24, que más adelante se va a poner esos números dentro de un cuadro, que es la matriz hipersen netamente, para ver el grado de probabilidad por consecuencia que me va a determinar el nivel de riesgo. ¿Ok? Entonces tenemos ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino, ¿no? Baja, media, alta como probabilidad. Y lo que vemos en la primera columna de ligeramente dañino tenemos trivial, que obviamente es el numeral más bajo, ¿no? Tolerable, 5,8, moderado. En dañino tenemos tolerable, moderado e importante. Y extremadamente dañino, el grado moderado, el cruce, obviamente, de una baja probabilidad. Y si es extremadamente dañino, tenemos un nivel moderado.
importante e intolerable de 25 a 36. Entonces, este cuadro de la evaluación de riesgos, de la evaluación de riesgos, me va a indicar netamente un mayor grado de, obviamente, de análisis dentro de la matriz de riesgos, ¿no? Por ejemplo, vemos que un operario de mina, por ejemplo, se lesiona, ¿no? Y ahí son bien, o en una industria, por ejemplo, acá cementera o metalurgia, y vemos que las consecuencias puede ser algo rápido, puede ser, ya, estás lesionado, ¿no? Pero dice, oye, pero ¿qué tipo de lesión tienes? ¿Es ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino, ¿no? Y de acuerdo a un numeral básico y de acuerdo a la probabilidad, vamos a sacar si es importante, si es moderado, si es trivial o intolerable. ¿Ok? Es un caso de mayor análisis y mayor estudio referente a esta matriz de riesgo, ¿no? Entonces vamos a ver acá en probabilidad por consecuencia y cómo se va a comportar ese cuadro, ¿no? Dice Renato Vilca, profesor, la ponderación numérica en trivial, tolerable y moderado lo coloca, a ver, no te leo, lo coloca el propio supervisor Soma. No, claro, o sea, si en caso, eso está dependiendo, por ejemplo, si tú haces tu matriz y per se, obviamente tú como supervisor Soma vas a tenerlo que poner, pero de acuerdo a entrevistarte con todos los colaboradores que tiene tu empresa, ¿no? Obviamente vas a visitar como trabajo de campo. Bueno, en primer lugar, un supervisor Soma se establece con un número de cantidad según la normativa de 20 trabajadores a menos, ¿no? 20 a más es un comité de seguridad en el trabajo, ¿no? Si tú te vas a la normativa chilena, es de 25 personas a más y 25 a menos, lo que es un comité. La normativa peruana es un poco más estricta, es de 20 a menos, ¿no? Que se forma lo que es un supervisor. Ese supervisor tiene que estar, obviamente, si son 20 personas menos, obviamente, tiene que estar entrevistando, es más, dirigidos al campo con las personas que tengan, obviamente, el conocimiento necesario en las labores de que es soldadura, por ejemplo, labores de metalmecánica, si es una empresa que puede hacer, por ejemplo, elementos metálicos o construcciones metálicas, etcétera, y tiene que ir de la mano, o sea, tiene que ir de la mano e ir ponderando, ¿no? Porque como ustedes saben, un supervisor no se va a saber todos los talleres de, obviamente, de operatividad que tiene una empresa, ¿no? Tiene que ser siempre tomar de la mano de ciertos operarios que tengan más tiempo y más actividad. Y si hay un supervisor dentro de un comité de seguridad de los trabajos, que también lo hay, como un asesor externo o un asesor dentro de la empresa, que obviamente ya está catalogado como supervisor, tiene que ponderar de acuerdo al comité de seguridad de la misma empresa, ¿no? Obviamente que hay personal que forma parte de la presidencia, obviamente como vimos el comité es bipartito y paritario, igual número de colaboradores y de la parte gerencial, y es bipartito, obviamente ambos partidos 1-1, entonces tiene que ver también con ellos al asumir una ponderación, ¿no? También. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora tenemos en la evaluación de riesgo el método 2. Tenemos, por ejemplo, en este tipo de evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia de daño, ¿no? Que puede ocurrir, o el nivel de consecuencias previsibles, por ejemplo, el nivel de exposición y finalmente la valorización de riesgo. Para establecer el nivel de probabilidad del daño, se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado, ¿no? Y si las medidas de control son adecuadas según la escala. Como vemos, baja, media y alta, ¿no? La probabilidad, por ejemplo, ¿no? Baja es que el daño ocurrirá raras veces. Media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Y alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre, ¿no? Ahora vemos que para determinar el nivel de las consecuencias previsibles, debe ponderarse, o debe considerarse, perdón, la naturaleza del daño. Por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos ligeramente dañino, lo que es dañino y lo que es extremadamente dañino. En ligeramente dañino tenemos que la lesión sean hechas sin incapacidad, obviamente que no son incapacidades que me lleven, por ejemplo, a faltar muchos días de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? El ligeramente dañino es una lesión, obviamente, sin capacidad pequeña, puede ser cortes, magulladuras, etcétera, ¿no? O irritación en los ojos por polo, por ejemplo, ¿no? Que no me lleven, por ejemplo, a que en una empresa yo tenga que, obviamente, faltar varios días, o quizás que
y que tengan que reemplazar por otro personal, etcétera, ¿no? Y en dañino, obviamente, que es parte de la lesión con incapacidad, ¿no? Temporal, por ejemplo. ¿Qué me representa? Obviamente, por ejemplo, fracturas menores. Por ejemplo, yo tengo una fractura menor, obviamente, puedo caerme de altura y de repente puedo faltar algunos días. Y de repente es ahí donde la empresa me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que caracteriza según la matriz per se que te puede pasar algo que lleva a una escala de dañino, por ejemplo, ¿no? Y extremadamente dañino es una lesión ya totalmente incapacitante, ¿no? Permanente como amputación. Muchas personas, por ejemplo, preguntan, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Con un miembro, obviamente, que ha sido cortado, amputado y poner otro, o sea, a veces hay preguntas así, ¿no? De diversos compañeros, ¿no? Yo digo que no, porque no funciona igual, ¿no? Obviamente que la empresa tiene que, obviamente, hacer un resarcimiento, ¿no? Muy aparte, hacer obviamente darle un efectivo económico, pues no darle una recompensa económica o darle, obviamente, no recompensa, sino darle por los años que ha servido y obviamente encajarlo dentro de otro perfil, pero obviamente ya no va a poder hacer realizar las funciones que debía hacerlo, ¿no? Obviamente es una lesión extremadamente dañina y toda empresa no quiere ya hacer eso porque obviamente demanda muchos gastos y por parte del colaborador obviamente que va a perder obviamente sus herramientas de trabajo, que pueden ser sus manos, sus piernas, obviamente si maneja, inclusive. Pero es ahí donde entra a tallar mucho lo que es la evaluación de riesgos y la análisis per se dentro de todo esto asociada, ¿no? Y estos cuadros también, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Lo que son la evaluación de riesgos a decisión. Otro tipo de metodología que se tiende a abarcar lo que es una metodología del IPRC, ¿no? Que también el nivel de exposición de la frecuencia que se da la exposición a riesgo, ¿no? Tenemos que habitualmente viene dada por el tiempo de permanencia en áreas de trabajo. Claro, porque el nivel de exposición que tenemos, por ejemplo, vamos a mina, estamos inclusive haciendo un monitoreo de ruido, por ejemplo, vamos al campo y de repente ponemos un sonómetro, que es un equipo para medir los decibeles de ruido que hay, obviamente la cantidad de contaminación acústica, y vemos que el nivel de exposición es el nivel que tú permaneces dentro que puede ser este lugar, obviamente, de mucho ruido, y obviamente hasta qué manera puede lograr afectarte tu sentido auditivo del oído, ¿no? Entonces vemos también ahí que entra a tallar mucho el nivel de exposición dentro de la evaluación de riesgos, ¿ok? Ahora bien, puede ser esporádicamente, ¿no? Como uno que es alguna vez en su jornada y con periodo corto del tiempo, una vez al año, por ejemplo. Es esporádicamente que puede pasar. Eventualmente es varias veces su jornada laboral y permanentemente es continuamente. O sea, ahí necesita, obviamente, que el nivel de exposición de riesgo sea tomado en cuenta, porque ahí radica lo que es una matriz per se correctamente establecida y poder evaluar lo que es una evaluación de riesgos de una manera correcta y ágil, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos nivel de tenemos la interpretación y también tenemos el significado que se le da de acuerdo a las medidas intolerable, si es importante, si es moderado, si es tolerable o si es trivial en este caso. Y tenemos la numeración clave dentro de esta matriz y per se para que ustedes tengan obviamente una mayor expertise en su interpretación y en el significado dentro de toda esta normativa que tienen que ser, como le dije anteriormente, esta matriz y per se de una manera digerible, de manera práctica, obviamente, que tiene que haber miembros, si tú eres el líder, el revisor, o obviamente el jefe, o el que está liderando, o el capacitador o facilitador en esto de lo que es en la materia de seguridad en el trabajo. Existen los niveles de riesgo, ¿no? ¿Ok? Intolerable 5 a 36, ¿no? Donde la interpretación es que no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Es un nivel intolerable, o sea, como antes era, no se tiene que hacer nada antes que se minimice el riesgo, ¿no? Es un nivel intolerable de 25 a ventaja, ¿ok? Luego, importante, va 17 a 24. Por ejemplo, no debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo también, pero que se pueden precisar recursos
considerables para controlar el riesgo. Se puede avanzar poco a poco, pero obviamente no se debe continuar, obviamente, de una manera abrupta, que puede ocasionar también un mayor riesgo. Y también tenemos el grado moderado, que va de 9 a 16, esfuerzos para reducir el riesgo, determinando, obviamente, las inversiones precisas. Se tiene que invertir para bajar, ¿no? De una manera hasta moderada, de 9 hasta 16. Entonces, cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, mortales muy graves, se precisará una acción posterior, ¿no? Que es, obviamente, ya llevarlo a un grado de importancia, hasta 24. A tomar, obviamente, las medidas correctivas mucho. Intolerable va de 5 a 8, donde no se necesita mejorar la acción preventiva, pero, sin embargo, se debe considerar a rentar horas que no económica importante en los colaboradores, ¿no? No pone una carga importante, es tolerable, 5-8, pero no se requiere una acción preventiva netamente, ¿no? Dentro de este sistema de seguridad, dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y trivial, obviamente, que como 4, es automático. Es algo netamente trivial que puede pasar, obviamente, y no me puede, obviamente, conceptualizar en un nivel de riesgo tan alto, donde puede haber una pérdida, una amputación, una lesión tan fuerte, como me puede ocasionar algo así. Entonces, tenemos un grado de nivel de riesgo totalmente alto, intolerable, totalmente bajo o, en este caso, trivial. Entonces, esas palabras son claves, ¿no? Trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable. Son palabras, obviamente, que tenemos que tener como aprendizaje y de una manera más rápida, más ágil y más correcta posible para poder desarrollar, obviamente, lo que es una matriz y per se de una manera ágil y, obviamente, que sea adaptable y digerible a los que se encuentran por debajo de la escala, obviamente, gerencial y todo lo demás, porque ellos son los que mayor peligro, expuestos a ello, al nivel de riesgo, van a tener en toda organización, ¿no? Y es lo que más aún van a ser incluso más allegados al nivel de riesgo asociado. ¿Ok? La siguiente diapositiva, por favor. En este tipo de evaluación de riesgos, ¿no? En lo que le dije anteriormente, en la probabilidad de consecuencia, ¿no? Como le dije, es un feedback, ¿no? Otra vez, ¿no? Ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. Entonces, tenemos acá la probabilidad alta, media y baja. Y lo que es ligeramente dañino, en el grado de trivial, como 4, que también anteriormente dijimos, que también es un numeral, obviamente dañino, ojo, dañino, cuando son lesiones, obviamente, que son de carácter, obviamente, temporal también, dentro de ello, ¿no? Que es de 5 a 8, y extremadamente dañino, que es de moderado de 9 a 16. Entonces, acá vemos el grado de especificidad que se da dentro de una empresa en materia de lo que es de evaluación de riesgo, ¿no? O sea, no podemos establecer nosotros, obviamente, básicamente una lesión, ¿no? Obviamente las lesiones y todas las probabilidades tienen que ser cuantificables, inclusive aún más en exceso, dependiendo del grado de sofisticación que se va a dar en una empresa, si es una minera, manufacturera, y el grado de conceptualización que se le va a dar, ¿no? Entonces tenemos que ver acá si ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino, y ver, obviamente, cuantificablemente podemos hacerlo para poder asumir una posición de medidas correctivas apropiadas para poder minimizar los riesgos asociados en una empresa. ¿Okay? Entonces se encuentra dentro de ello la probabilidad, por la consecuencia, me va a determinar el nivel de riesgo que hay en una matriz per se a nivel de organización. Es por ello que es tan importante, obviamente, mejorar ese aspecto dentro de una matriz básica. Si ustedes tienen una matriz y per se, mejorarla y poner más especificidad de acuerdo a los proyectos, a los procesos, a las tareas específicas y en el grado de probabilidad por consecuencia en una organización, ¿no? Porque hay diferentes metodologías asociadas a ello, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros entra a tallar el grado de especificidad que se va a dar, ¿no? Ahora bien, si ustedes tienen una empresa, por ejemplo, que tiene una metodología muy diferente a lo que estamos llevando, obviamente ustedes pueden cambiarla, pueden renovarla, pueden actualizarla, obviamente, ¿no? Dentro de todo ello. Entonces podemos ver que obviamente la matriz y per se van obviamente modificándose en el tiempo de acuerdo a la sofisticación que va a tener una empresa. De repente la empresa va a contratar nuevo personal, un personal obviamente que de una tercera, de tercerización, contrata,
Y tenemos que tener mucho cuidado, obviamente, con el nuevo personal. Y de repente la matriz y per se, por tanta rotación de personal que hay, obviamente, va a poder cambiar. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, lo que vemos, ¿no? En consecuencia, ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. ¿Por qué? Porque los colaboradores se pueden accidentar más, hay más incidentes, de repente hay colaboradores que no saben el manejo de equipos, ¿no? Que no saben, obviamente, ni gestionar, obviamente, lo que es permisos en altura, ni nada por el estilo. Ni siquiera toma examen de capacitaciones o de inducciones en este caso. Entonces, es ahí donde entra a tallar una correcta formulación de matriz y per se y obviamente generar más, obviamente, probabilidad porque una evaluación de riesgo que sea netamente mejorada, netamente actualizada, según el esquema de trabajo de organización que nosotros vemos en una matriz y per se, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, podemos plantear hacer, según este cuadro, de mayor sofisticación, o lo que es una matriz y per se, ¿no? Ahora bien, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá vemos lo que es la evaluación de riesgo netamente. Esta es una matriz y per se, ¿no? Donde tenemos, en este caso, como le dije anteriormente, en probabilidad por severidad, ¿no? Y tenemos la estimación del nivel de riesgo. Tenemos los índices, obviamente, que son del 1 al 3, del 1 al 10, etcétera, etcétera, dependiendo de los procedimientos que existan, la forma de capacitación, etcétera, etcétera. Ahora bien, vemos las personas expuestas, ¿no? Los procedimientos existentes, vemos también las capacitaciones que hay y la exposición a riesgo asociado a ello. Vemos también la severidad y el grado de riesgo que hay, ¿no? Trivial, como le dijimos anteriormente, tolerable, moderable, importante e intolerable, donde se tiene que hacer la máxima, obviamente, el control que se da dentro de una organización en materia de seguridad y en materia de salud en el trabajo, ¿no? Y tenemos el puntaje que se le da. El puntaje que se le da es básico acá para saber cómo una matriz de per se tiene que realizar, ¿no? En la que es la evaluación de riesgo. Por ejemplo, acá tenemos personas expuestas. Por ejemplo, tenemos el índice del 1 al 3, ¿no? Personas expuestas, por ejemplo, del 1 al 3. ¿Hay procedimientos existentes dentro de una matriz per se? Sí hay, existen, son satisfactorios y suficientes. Sí, ok. Capacitación, personal entrenado y conoce el peligro y lo previene. Ok. Exposición a riesgo, al menos una vez al año, esporádicamente. ¿Y cuál es la severidad? Lesión sin capacidad, disconfort, inconformidad, incomodidad, lesión o incapacidad temporal, etcétera, etcétera. Entonces, acá vamos a ver cómo la probabilidad por severidad me van a poner, digamos, de estimación del nivel de riesgo. Si el riesgo puede ser trivial, puede ser tolerable, puede ser moderado, importante, intolerable. Y de acuerdo a ello, se va a generar lo que es un puntaje, ¿no? Dentro de ello, dependiendo del número de personas también, ¿no? Donde se multiplica probabilidad por la severidad. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá es un ejemplo práctico de lo que es una matriz y per se, ¿no? Referente a lo que es esta empresa, ¿no? Por ejemplo, que tenemos el ejemplo, a ver, un momento, por favor. Ya, tenemos lo que es, como le dije anteriormente, si nosotros no definimos dentro de una organización qué es un área de trabajo, primero tenemos que conocer como supervisores, como jefes, obviamente como parte del área gerencial, lo que son las áreas de trabajo donde tú vas a realizar como parte de una matriz y per se, como parte de tu labor, ¿ok? Tenemos que ver si es encofrado, desencofrado, en este caso es un área netamente de construcción, por ejemplo, que no necesariamente es tu área, pero debemos desarrollar una visión gerencial, saber qué áreas están dentro de tu empresa, obviamente ustedes están liderando y tienen que saber las actividades o tareas que van a poder realizar en las empresas, ¿ok? En lo que es encofrado o desencofrado, por ejemplo, hay transporte y habitación de material de madera como actividad, identificación del peligro, está la manipulación de equipos y herramientas manuales. Y tenemos lo que es también un riesgo asociado a ello, ¿ok? Por ejemplo, como tarea encofrado y desencofrado, columnas, por ejemplo, esas cosas, es hacer columnas, por ejemplo, actividad o tarea. Debemos diferenciar qué es actividad o qué es tarea. Por ejemplo, transporte y habilitación de material de madera, ¿no? Como es parte de hacer un encofrado en esa área.
¿Cómo identificamos el peligro? Como le dije anteriormente, ustedes tienen que tener una data de todos los peligros asociados que hay por industria. Quizá esta data que le estoy dando es una matriz y per se de construcción. Es por ello que los peligros son manipulación de equipos y herramientas manuales, suelo y zona de trabajo irregular. Por ejemplo, equipo. O sea, es una empresa que trabaja con equipos, obviamente trabaja en campo, ¿no? Y maneja equipos y herramientas manuales. Hay zonas inseguras, de trabajo irregular y desordenada también. Y el riesgo que puede ser la manipulación de equipos, obviamente me puede ocasionar que contusiones si el colaborador utiliza mal la manipulación de equipos. Si en un suelo inseguro, me puede ocurrir resbalones o caídas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y las medidas de control existentes. ¿Qué medidas de control ya tiene tu matriz y per se en tu empresa? Si, por ejemplo, tiene medidas de control como capacitación, supervisión, señalética, obviamente, ok, y lo estás analizando. Si hay resbalones, caídas de distinto nivel, contusiones producto de un suelo irregular, las medidas de control existentes, ¿qué cosa es? Señalética, caminos peatonales, uso de calzado antideslizante, ¿no? Por ejemplo, tienes que usar unas botas o botas antideslizantes, si es que obviamente es un suelo irregular o hay caídas, muchas caídas. También una señalética para no pasar por ese lugar o pasar con las medidas, precauciones. De repente, si es oscuro, tener la señalética básica que se vea en la oscuridad, ¿no? Y el tipo de peligro obviamente puede ser mecánico, obviamente del lugar del trabajo, ¿no? Por el uso de equipos o netamente locativo, del cual tú caminas, tú te mueves, etcétera, dentro del lugar de trabajo. Y tenemos la evaluación de riesgo, ¿no? Que se mide los, ¿no? Y el nivel de riesgo residual. Si tú implementas, obviamente, ojo, esto es muy interesante, ¿no? Hay medidas de control existentes, sí, pero tú también puedes implementar después, dependiendo de tu evaluación de riesgo y cómo están las correcciones necesarias, unas medidas de control después para poder minimizar aún más y ver el nivel de riesgo residual, ¿no? Si es que ha variado la evaluación de riesgo con tus capacitaciones y otras medidas de control existentes, ¿no? Aparte de las existentes, otras medidas de control, obviamente, como vemos en el cuadro, hay medidas de control existentes, por ejemplo, para capacitación y supervisión en manejo de equipos, y las medidas de control después de tener la evaluación de riesgo, vemos que fomentamos más la capacitación y supervisión, orden y limpieza. Hemos agregado orden y limpieza. En el medida de control existentes había capacitación nada más. Ahora, ¿no? Orden y limpieza, primeros auxilios, y todo ello, ¿para qué? Para que te minimice y logremos lo que es un riesgo residual, ¿no? Bajar el nivel de riesgo totalmente, obviamente con el uso de nuevas capacitaciones y nuevas medidas de control existentes, ¿no? Entonces, debemos definir bien claro, ¿no? Primero, área, ¿qué es área? Todas las áreas de tu empresa que ustedes estén abocados, ¿no? De repente tengan áreas, obviamente, que desconocen, por ejemplo, hacer tu matriz y per se, tu formato, poner todas las áreas de trabajo, área de taller, metalmecánica, todo, etcétera, las actividades, qué tipo de actividad o tarea es, ¿no? Actividad puede ser dependiendo del tiempo y tarea puede ser dependiendo de un tiempo un poco más elevado, quizás más de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo de tú cómo lo definas, ¿no? Y que me va a ocasionar un transporte y habilitación de material de madera, por ejemplo, en este cuadro que me dice es una actividad, ¿no? Es parte, obviamente, de esa área que trabaja y también puede ser una parte de un proceso, ¿no? Que entra todo a tallar, ¿no? Y los peligros asociados a ellos es la cantidad de ítems de peligros que hay según la data que ustedes estén implementando y de las cuales yo les he dado también, ¿no? La cantidad de data existente dentro obviamente, del papel que les he dado a ustedes, que se encuentran, obviamente, por rubros, manufacturero, el área de, obviamente, de sector metal mecánico, tiene diferentes peligros, etcétera. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. El otro ejemplo, por ejemplo, acá, lo que es la matriz dispersa también en el área de concreto, por ejemplo. Miren, qué importante es definir las áreas. Áreas de trabajo, ¿no? Como supervisores debemos definir áreas, debemos tener una visión obviamente estratégica, ¿no? Inclusive saber quiénes son los responsables de cada área, porque ellos te pueden dar una información precisa. Muchas veces cuando hemos ido a hacer auditar o a hacer la matriz y per se, siempre están los jefes o los supervisores del taller mecánico, taller metalúrgico, y son ellos prácticamente
que saben todas las actividades que tienen que hacer, ¿no? O sea, nosotros como supervisores de repente vamos a auditar a algo, vamos a implementar desde cero la ISO 45001 o la Ley de Seguridad Salud del Trabajo, la 29783, y ni siquiera sabemos qué cantidad de áreas hay, ni siquiera sabemos los responsables de cada área, ni siquiera sabemos diferenciar entre actividad, tarea, procesos, subprocesos, etcétera. Debemos hacer un análisis, entonces, de todos los procesos que se desarrollan en la empresa, qué tipo de actividades o tareas hay para llegar a un proceso, para hacer o llevar a cabo un proceso y un subproceso, y en qué áreas se está haciendo. Asimismo, como le dije anteriormente, tener una data de todos los peligros que existen dependiendo del rubro que ustedes están ingresando. Esta es una empresa, obviamente, de construcción, y miren los peligros que hay. Sobre esfuerzos, obviamente, es un personal operario que trabaja cargando ladrillos, tablones, etcétera. También hay suelos irregulares, obviamente, por eso que el personal se pone en botas de seguridad antideslizantes. Hay contacto con bordes filosos, claro, porque cuando tú levantas columnas, tienes cortes de fierro, etcétera, etcétera, de varillas de fierro, hay contacto con bordes filosos, sí los hay, por eso que se ponen guantes, ¿no? Y guantes adecuados según la NTP, ¿no? La normativa técnica peruana o la sociedad internacional. Y tareas repetitivas o posturas inadecuadas, como vemos, por ejemplo, cuando hacen pulido, enchapado, etcétera, etcétera, los mismos operarios, ¿no? Y vemos acá esta identificación de peligros que es muy diferente a los peligros que se encuentran en una empresa como Saga Falabella o una empresa como Ripley, ¿no? Donde digamos que los operarios ya obviamente no van a tener un nivel de riesgo asociado, pero pueden tener un riesgo a nivel ergonómico, ¿no? Al hacer, obviamente, situaciones o tareas repetitivas o posturas repetitivas inadecuadas, como estar de pie todo el tiempo posible, cargando lo que es muchas ropas, muchas mudas de ropa, de repente, bueno, pero son trabajos obviamente que revisten un menor grado de riesgo a comparación de otras mucho más forzadas, entre comillas, por así decirlo. Y tenemos el nivel de riesgo, ¿no? Que puede ocasionar de una manera potencial, obviamente, hacer tareas repetitivas, hay una lesión muscular, ¿no? Por hacer una tarea repetitiva, pero inadecuadamente, ¿no? Porque tú al hacer una tarea repetitiva no necesariamente te vas a lesionar, ¿no? Si lo haces inadecuadamente, sucede, ¿no? Y las medidas de control existentes y las medidas de control adoptadas después para poder minimizar aún más y, ojo, plasmar lo que es el riesgo residual, ¿no? El riesgo, obviamente, después de todo el proceso, ¿no? Ahora bien, con terminamos lo que es el eso de ley per se. Les voy a pasar unos formatos también de lo que es de la matriz per se por peligros dependiendo de cada industria, ¿no? Para que usted tenga una data de todos los peligros asociados a ello, ¿ok? Dentro de lo que es una matriz per se. Y también les alcanzaré una matriz per se en Excel para que ustedes puedan ya plasmarlo, que está automáticamente para poner los numerales, obviamente, pero sí, sobre todo, aparte de ello, poner las palabras clave, ¿no? Que es un área, que es una actividad o tarea, identificación de peligro y riesgo, que esa es la chamba de ustedes que le corresponde, ¿no? Con la data que le voy a dar y puedan practicarlo con su empresa, con otra empresa, y ya en el cuadro Excel le va arrojando datos, obviamente, ya de forma de medida, ya cuantificable, ¿no? Porque es muy fácil ya multiplicar todo relacionado, porque las medidas y los numerales están dentro de los cuadros, ¿ok? Ahora bien, dice Diana Elizabeth, dice, muchísimas gracias, ingeniero, una consulta, la ponderación, un ratito, por favor. La ponderación, en la evaluación de riesgo, uno mismo analiza y le da una ponderación. No, la ponderación, claro, uno mismo la analiza, pero esto surge en base a los conceptos. Tienes que leer bien los conceptos según la metodología que les ha mandado. Me falta mandarle, creo, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, donde están las 4 metodologías, o 5, si no me equivoco, de acuerdo a lo que es la matriz per se, que no son nada del otro mundo, sino aprender, como les digo, lo que yo les he dado, las definiciones básicas de hacer una matriz per se, ¿no? Ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. De acuerdo a ello, obviamente, como tú misma dices, Diana, es cuantificable, porque va, por ejemplo, de 5 a 8, tú puedes ponerle 6, 7 o 8, ¿no? De 5 a 8, que es un rango, ¿no? Que tú le das dependiendo, obviamente, de también asesorarte con el personal del área donde tú estás auditando. O sea, tú te vas al área metalúrgica y tú no vas a poner, digamos, tú eres químico, tú qué vas a saber de área metalúrgica, no, o sea, no has trabajado ahí, no has agarrado equipos, ni siquiera te has quemado de alguna manera un incidente, y no puedes tú poner algo, una ponderación de 5 al 8, por ejemplo, tú dices, sí, me parece que es mucho más riesgo, que va 7, le pongo 7, no,
O sea, tienes que asesorarte con un personal, obviamente el más antiguo o el que tenga más grado de expertise para poner una ponderación de 5 al 8 y ya formar, obviamente, una opinión objetiva dentro del cuadro de la matriz hiperseno. ¿Ok, Diana? Ok, listo, Diana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos, alumnos. Ya estamos 9 y 10. Me sobrepasé por problemas técnicos, obviamente, que ya no va a volver a pasar por el tema del internet. Muchísimas